por estar acá. Estamos en la capacitación de normas APA aplicadas a través de Mendeley, normas APA 7. Espero que les guste mucho, que les brinde muchísima información. Aquí estamos con nuestra bióloga Valeria, estudiante pues, de maestría, entonces ella nos va a hacer como todo un análisis explicativo de cómo se utiliza Mendeley en APA 7, porque digamos que Mendeley o Word solamente automatizan, pero de una APA muy básica. Entonces lo que queremos acá es que aprendamos un poco más de manera específica cómo se aplica. Entonces, Valeria, bienvenida, muchísimas gracias pues por estar aquí y por brindarnos su conocimiento. Muy buenos días a todos. De verdad, agradezco mucho, André, la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Yo organizé una pequeña presentación introductoria. Permítanme un segundo y les comparto pantalla y con eso iniciamos. Listo, gracias. ¿Qué pasa con Mendeley? Mendeley es un software que en realidad ustedes lo pueden descargar en su computador o netamente tenerlo online y de esta manera ustedes referencian de manera automatizada. Antes de yo aprender a trabajar con Mendeley, yo usaba un referenciador online y me la pasaba copiando y pegando las referencias todo el tiempo y obviamente nosotros como asesores eso nos come muchísimo tiempo. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a usar Mendeley. ¿Cuál es la facilidad de Mendeley? Mendeley es un software gratuito, ¿sí? Pero ustedes tienen ciertas ventajas si hacen una alianza con algún correo de tipo institucional, con el de la universidad que hayan salido, con el de la universidad de algún diplomado, y obviamente eso lo que va a hacer con Mendeley es aumentarles el espacio que ustedes pueden llegar a tener para guardar sus referencias. Entonces, así como dijo André, me voy a introducir un poco muy rápidamente para que ustedes sepan quién soy y de dónde vengo. Mi nombre es Valeria Rodríguez, soy bióloga, soy candidata a magíster en gerencia de proyectos. Llevo ya trabajando un año con André y todo el equipo y obviamente distribuyo mi tiempo en otras cosas como ser profe, investigación, proyectos varios relacionados con la biología. Tengo 22 años y pues evidentemente muy emocionada acá de estar con todos ustedes. Entonces, ahora sí, entrando un poquito a lo que es Mendeley, es un gestor de referencias académico, como les dije, es gratuito y no nos ayuda solo a gestionar, sino en algunos casos también a sacar información importante de muchos de los documentos que nosotros podemos llegar a encontrar para una investigación. ¿Cuál es la ventaja de Mendeley? Que no solo cita en APA, sino que, como se dan cuenta, tiene muchas otras opciones de referenciación y que cuando nosotros lo incluimos en nuestros documentos, si a último momento que nos ha pasado, por ejemplo, con André, en donde nos dicen todo el tiempo, no, es APA 7, y al final, ay, no, es que dijeron a la final que era Vancouver, y uno, no, ¿cómo así? Me va a tocar cambiar todo. Pues la ventaja de Mendeley es que tú le oprimes netamente un botón para la configuración y te cambia automáticamente todas las referencias al tipo de referencias que tú necesites. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno ahí empieza a ahorrarse bastante tiempo y además un dolor de cabeza de 2, 3 horas en cambiar todas las referencias. Entonces, esos son solo algunos de los tipos que tienen ahí para referenciar. ¿Qué pasa y cuáles son las ventajas principales de Mendeley? Además de aprender a usar los DOI, que pues es el como referenciador de las revistas científicas, nos va a permitir almacenar, organizar, anotar, subrayar todos los PDFs que nosotros vayamos cargando. Si es que queremos cargar PDFs, no es netamente necesario. Y además existe un complemento exclusivo para Word, en donde nosotros vamos a poder subir toda la información al Mendeley Online y se va a pasar la información automáticamente al Word. Entonces ya nosotros tenemos una herramienta mucho más sencilla que nos va a permitir directamente desde el Word citar y referenciar. Y además, que también es algo que hemos implementado en algunos casos con la empresa, son las carpetas compartidas. Entonces hay algunos clientes que ya tienen Mendeley, que han realizado partes de sus citas y referencias en Mendeley, entonces existen carpetas compartidas. Ellos nos comparten la carpeta y de esta manera nosotros ya tenemos ahí toda la información correspondiente. Seguimos subiendo ahí la información y de esta manera el cliente ya también va a tener una carpeta con todas las citas y referencias que nosotros hicimos. Entonces eso también facilita mucho el proceso. ¿Qué vamos a ver un poquito ahorita cuando ya comparta la pantalla de Mendeley? Vamos a aprender a referenciar en el sitio web. Hay una, como les digo, una aplicación, así que ustedes pueden descargar directamente desde Mendeley para tenerla en su computador, pero pues en realidad a mí no me parece necesaria.
¿sí? Tienes exactamente los mismos beneficios que meterte desde el buscador de Google, ¿sí? Desde el Chrome, desde el Edge, desde cualquiera. Entonces, obviamente uno ahí ahorra espacio, pero algo que sí tienen que tener en cuenta es que Mendeley siempre va a necesitar de Internet. ¿Sí? Es un software que como tiene que actualizarse directamente con el Word, va a necesitar de Internet constante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se crea la cuenta, vamos a ver cómo subir algunos PDFs, cómo usar los DOI para referenciar, ese es el momento más feliz para un asesor cuando uno entra y ve que hay un DOI, porque a uno no le toca meter nada de información. Uno mete el link y ya. ¿Sí? Se referencia todo de manera automática. A ti no te toca meter los nombres, no te toca meter el título, nada. Se referencia todo de una vez. Vamos a ver además cómo se instala el Mendeley para Word, cómo metemos el complemento y qué hacer en algunos casos en donde, por ejemplo, en mi computador, a veces los permisos están como frenados y no te permite abrir el Mendeley. Entonces les voy a explicar también cómo se puede solucionar eso porque me ha pasado en bastantes computadores. Y por último, cómo realizar las modificaciones en los documentos. Es como cuando oprimimos ese botoncito, se cambia automáticamente la referenciación o cómo actualizar las referenciaciones en el Word, cómo actualizar las citas y cómo mirar en el Word las diferentes carpetas que nosotros creamos para poder facilitar el proceso de referenciación. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad o todo claro? No, yo no. Todo claro. Me alegra mucho. Entonces, Mendeley es muy fácil de crear, ¿sí? Como les digo, lo mejor en realidad sería que ustedes lo crearan con una cuenta institucional, porque en casi todas las universidades tienen una alianza con el Mendeley. De lo contrario, pues lo crean con una cuenta personal, no pasa nada, pero sí con el paso del tiempo probablemente les toque empezar a eliminar carpetas de trabajos que han realizado antes para poder desocupar espacio y de esa manera seguir referenciando. Eso no suele pasar con las institucionales. Ustedes entran a Mendeley normal en Google y les va a aparecer esta pantalla. Le ponen crear cuenta y acá obviamente esto está en una alianza con ScienceDivers y Elsevier, entonces ustedes lo Ah, que hacen acá es poner su correo. Dime. no la estamos viendo porque la tiene solo compartida en la pantalla. No, no, un momento por favor. Tranquila. Terrible, terrible. Espérate, comparto más bien toda la pantalla. Mucho más sencillo. Porque me va a tocar estar cambiando. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, cuando ustedes entren, ya, cuando ustedes entren a Mendeley, lo hacen por Google, muy corriente, se van a encontrar con esta pantalla. Le ponen crear cuenta y acá ustedes ingresan su correo de tipo personal. Si ustedes tienen un correo de tipo institucional, oprimen aquí, ponen el nombre de su institución o su correo y el proceso es muchísimo más sencillo. ¿Sí? Ahí ustedes ponen el arroba un piloto, arroba un bosque, arroba nacional, lo que sea, y de esta manera a ustedes les va a permitir el ingreso directo. ¿Mm? Como que creo que solo en algunas ocasiones solicita la autenticación por el correo, no en todos los casos lo solicita. Pero igual es un proceso muy sencillo, acá se demoran 3 minutos a lo máximo realizando pues la cuenta. ¿Qué pasa? Cuando ustedes logren ingresar, como les digo, es un proceso bastante rápido, ustedes se van a encontrar con esta interfaz, ¿sí? En blanco, evidentemente. Entonces acá, obviamente, yo acá ya tengo todo el trabajo de lo que ha sido un año con asesorías, entonces van a ver un montón de líneas y de documentos. Em, ¿Qué pasa con Mendeley? Si se dan cuenta, nosotros vamos a tener muchas cosas. Depende de qué tanto provecho ustedes le saquen, usar todas las herramientas. Entonces, ustedes pueden seleccionar como favoritos algunos documentos que, por ejemplo, ustedes usan con bastante frecuencia, porque hay algunos tipos de documentos cuando hablamos de metodologías de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Eso es algo que se puede usar en muchos documentos, ¿sí? En muchos tipos de tesis, si es un documento base. Entonces ustedes lo marcan como favoritos y ese directamente se va a ir aquí a la pestaña de favoritos y de esa manera ustedes lo pueden encontrar más fácil. Aquí ustedes van a encontrar todas las referencias que ustedes han puesto, ¿sí? Todas van a estar acá. Y si ustedes en caso de algo necesitan modificar alguna cosa, lo único que tienen que hacer es suprimir, seleccionar la referencia y acá ya les va a quedar a su completa disposición para modificar cualquier cosa que ustedes tengan que modificar. ¿Sí? Los nombres, el nombre de la revista, el año, las páginas, el volumen. Y en algunos casos, cuando tenemos el DOI, ese nos arroja automáticamente un resumen, como por si a ustedes se les olvide de qué es el artículo. Entran acá, leen el resumen y dicen, ah, sí, era este el que me servía.
¿Cuál es mi recomendación? Cuando uno empieza a usar Mendeley, siempre creen carpetas por proyectos. ¿Sí? Porque luego uno empieza a confundirse, uno dice, no, no me acuerdo dónde estaba el de la tesis tal. Entonces, ¿uno qué hace? Uno crea colecciones. Entonces, cuando nosotros entramos al Mendeley, nos vamos a dar cuenta que hay una sección que se llama colecciones y hay otra sección que se llama grupos. Los grupos es lo que yo les contaba de las carpetas compartidas. ¿Sí? Es decir, esto es lo que nosotros solemos em, compartir con el cliente. De lo contrario, nosotros tenemos colecciones. Entonces, uno va creando colecciones por tipo de proyecto. Entonces, en este caso, yo voy a crear una que se llame capacitación. Y se me crea de manera automática. Cuando yo tenga mis referencias, lo único que yo tengo que hacer es arrastrarla y ya se pasa automáticamente a mi carpeta de capacitación. ¿Sí? Y ahí se van a empezar a aumentar todas las citas y referencias que nosotros vayamos sumando. Em, Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un PDF? Normalmente un libro, normalmente algún tipo de informe. Entonces nosotros entramos a internet, lo encontramos, lo descargamos. Esa es una de las funciones más geniales de Mendeley porque en realidad facilita bastante el proceso. Y es que nosotros tenemos aquí el PDF que descargamos, por ejemplo. Lo encontramos en internet, este nos sirve, pero es que a veces hay PDFs que son muy cansones de referenciar. Uno buscando ahí la fecha, buscando el nombre de los autores. ¿Qué es lo único que tiene que hacer uno con Mendeley? Lo arrastra, carga el archivo y automáticamente queda hecha toda la referencia. ¿Sí? Mucho más sencillo, uno no tiene que ponerse a mirar qué hay, cuál es el DOI, nada, ¿sí? Evidentemente esto no pasa con todos los PDFs. Recordemos que hay PDFs que eh, es como si fueran fotografías, ¿sí? En donde no viene el texto como para seleccionar. En ese caso, obviamente lo ideal sí sería meter la referencia de tipo manual, que ya vamos a mirar cómo se hace la referencia manual. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, solo tuve que correr el PDF, pasarlo de un lado a otro y ya la referencia quedó totalmente realizada, ¿sí? Si yo necesito igual modificar algo, selecciono, hago las modificaciones que sea y ya me queda lista la referencia. Como es lo que acabamos de hacer, lo voy a pasar a mi carpeta de capacitación. Y listo, ya me quedó sincronizada en la carpeta de capacitación. Eso cuando tenemos un PDF, pero hay, por ejemplo, algunos casos en donde nosotros no tenemos la carpeta de PDF, no tenemos el PDF, sino que, esperen, permítanme un segundo, y la borro por ahora para que no me moleste. Listo. En donde nosotros no tenemos los PDFs, sino que tenemos un DOI, que bien saben que es como la fuente más confiable cuando nosotros hacemos investigación, ¿sí? Todo lo relacionado a las revistas científicas. Entonces uno entra a cualquier revista científica y a uno le debe aparecer, obviamente si está indexada, el DOI. Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos hacer, permítanme un segundo, lo abro. Tenemos aquí nuestra revista científica de Science Direct, ahí está. Y tenemos acá el título, los nombres, todo. Y acá abajo nos aparece el DOI. Lo único que tenemos que hacer es copiar el DOI. Ah, un segundo, por favor, que se frenó esto. ¿Están viendo en negro también? ¿O soy solo yo? Creo que me va a tocar salir un segundo y volver Listo, a entrar, ¿vale? Porque se me dale, acaba de poner en negro la pantalla. No me demoro nada. bueno, dale. Listo. Yo también me lo van a compartir.
Listo. Entonces les comentaba que en algunos casos, cuando nosotros tenemos netamente el DOI, nosotros también podemos realizar de manera mucho más rápida nuestra referencia. ¿Qué pasa? Nosotros ya copiamos nuestro DOI, lo tenemos acá, y cuando nosotros entramos a la interfaz de Mendeley, en muchas ocasiones a nosotros nos va a tocar hacer referencias de tipo manual, ¿sí? Porque no todos los documentos son tan maravillosos y tan fantásticos como cuando tenemos un DOI o cuando tenemos un PDF. Entonces nosotros le damos aquí, añadir a nuevo y añadir una entrada manual. Eso les va a abrir automáticamente esta, como es, este fragmento, ¿sí? En donde ustedes van a poder meter toda la información correspondiente. Ventajas de Mendeley, que a ti te va a cambiar automáticamente el tipo de referencia dependiendo del documento que tú tengas. Entonces a nosotros nos va a permitir referenciar libros, referenciar casos, referenciar conferencias, referenciar artículos científicos, artículos de periódico, reportes, estatutos, tesis, páginas web, lo que sea, ¿sí? Nos permite referenciar lo que sea de manera mucho más fácil. Si hay alguno que no entra entre todo esto, no está especificado y de igual manera aquí les arroja otra información diferente. Entonces, en este caso, yo tengo un DOI, ¿sí? Y acá en la parte de arriba me dice, con un DOI, con ese otro tipo de referenciación que cuando no hay DOI en las revistas científicas, está este. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer cuando tengo mi DOI? Lo pego. Le doy buscar y de manera automática, cuando termine de cargar, si es que se le da por cargar, toda la información se va a pasar aquí. Listo, ya encontró el grupo de metadatos. Ya tengo el título, ya tengo los autores, ya tengo la revista, el año, las páginas, el volumen y además en algunos casos me suma un resumen. ¿Listo? Entonces le doy a añadir entrada, ya queda toda la información aquí e igual lo paso a mi carpeta de capacitación. Otra cosa que es importante tener en cuenta cuando ustedes tienen la posibilidad de sumar los PDFs, permítanme un segundo y les muestro, que es otra característica muy genial que tiene el Mendeley. Momentos. Listo. Cuando yo sumo mi PDF, como les conté que uno solo lo tiene que arrastrar y ya, aquí está. Cuando yo tengo aquí toda mi información, en la parte de acá abajo yo le puedo dar leer. Y cuando le doy leer, el mismo Mendeley me va a abrir automáticamente todo el documento. Mm, Ventaja de este proceso, ustedes pueden subrayar, seleccionar, rayar todo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden leer directamente desde acá y de esa manera saben si el documento les sirve desde el inicio o no. Entonces, yo digo, ok, esta parte me sirve. Esto es lo que yo necesito saber y subrayo. ok. ¿Sí? Y yo necesito también a depurar toda la información correspondiente al documento. Si no me sirve, pues lo elimino. ¿Sí? Igual acá ustedes pueden cambiar hasta el color del resaltador, acá pueden agregar notitas si ustedes quieren. Y de esta manera, pues obviamente también les facilita saber si el documento es idóneo o no para el proceso. Eh, No, no traduce. Alejandro, Ojalá, sería maravilloso. Alejandro está levantando la mano. Sí, pregunta. Cuéntame. Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué pena, pues yo creo que Hola. ya pasamos de ahí porque ya estás en otro tema, pero por ejemplo con las sentencias, con la parte jurídica, Mm, sí se facilita la citación, porque yo veo que sí, en términos generales, en líneas generales, para biología, para todas las disciplinas, veo que está fácil de referenciar, pero si hay un espaciecito para las sentencias, para la cuestión jurídica. Disculpa que Eh, estés atrás. ok. No, Dime. sí, dale, dale. Pues No, ya. dependiendo de qué parte hables, ¿no? Porque entre los tipos de referenciación, obviamente si tú tienes el PDF, te lo va a intentar referenciar, ¿sí? Y la Ya. ventaja de cuando tú subes el PDF es que él lee qué tienes y automáticamente te dice como qué tipo de documento categoriza, Ya, ¿sí? ya, ya. Entonces, si yo Lo tengo un categoriza. informe, de la FAO, yo lo subo y automáticamente me lo referencia como un reporte. Listo, ok. perfecto. Y pues obviamente, ya si quieres, por ejemplo, un estatuto, acá te va a pedir información diferente. Cuando yo tengo un artículo de revista, que a mí me va a preguntar la revista, me va a preguntar el año, las páginas, pero si, por ejemplo, tengo un estatuto, no me va a pedir la revista, me va a pedir el tipo de publicación. Por ejemplo, por qué entidad fue, Ya. ¿sí? Sí, Fue corte emitido. constitucional, tal cosa. Sí, ya entendí. Exactamente. Ustedes cuando van a hacer una referencia de tipo manual,
no es necesario que llenen todos los campos, ¿sí? Para que no se vayan a luego estresar diciendo, Dios, es que no tengo el tipo de publicación, no tengo las páginas. No es realmente necesario que ustedes llenen toda la información. Mendeley va a trabajar con lo que ustedes le den. ¿Sí? Si ustedes le dan solo el título, Mendeley le referencia solo el título. Ok, Evidentemente, entre más información ustedes le puedan meter, pues más completa va a quedar su cita. ¿Sí? Entonces, ahí también la importancia de subir bien la información. ok. Em, Yo te iba a decir esto algo con eso. de día, dime, cuéntame. Y podríamos hacer un ejemplo como de una sentencia o algo así para ver cómo quedaría. O sea, subiéndolo, por ejemplo. Espérate, a ver, pues es que no tengo ningún documento de sentencia en este momento. Busco, pues cualquiera ahí como una sentencia, no sé, ¿cierto, Alejo? Como cuál o algo así. Sí, sí, cualquiera, sí, no sé, pongamos ahí en Google, ¿Cuál Corte sentencia? Constitucional, la de la familia multiespecie, ahorita que están hablando de los perritos, de cómo cuidarlos, no sé, A ver, cualquiera. Una preciosidad. Familia multiespecie, vea que Esto, sí salió, la falta de reconocimiento de las mascotas. el problema es que no me Sí, pero arroja no sale la sentencia, sí. no sale. No, Pero espérate. pongamos Ah, entonces. Ahí Mira, hay por una, sí. la de mira, Sergio, por ejemplo, ahí hay una. PDF, está en PDF. Ah, pero ese PDF Sí. está ¿Cuál, escaneado. cuál es cuál es el problema de esta? Que no está, no me deja No, seleccionar el no te va a texto. servir. No. no, la mayoría de las sentencias son así. O sea, no son Ujú. digitales, a no ser de que uno las encuentre en una página como la Secretaría, perdón, la Corte Constitucional o cosas así. Pero Ahí entonces, sí llegamos a este punto en donde sí tocaría hacer la referencia de tipo manual, Manual. ok, ¿sí? Como sumar toda la información. Entonces, en este caso, obviamente, como estamos hablando de este proceso, el título sería sentencia, esta información de acá, sentencia T 478 del 2015. Autores, ahí ya estaríamos hablando o de la Corte Constitucional o de la República de Colombia. A la El quinta de tipo la... de publicación, ujú, exacto, la sala quinta revisión. La publicación es una sentencia, eso es lo que se pone aquí, el tipo de publicación. Año 2015, aquí no lo dice. Páginas, cuando nosotros tenemos un PDF, en muchas ocasiones lo que se suele hacer en las páginas es poner la cantidad de páginas total acá. Es 88 porque eso es lo que me dice esta parte de aquí arriba. 88. Tipo de listo. recurso, país, número de estatuto, código, toda Ah, la información ya. que ustedes puedan poner. Como les digo, no es del todo necesario que ustedes llenen todos los campos. Todos sabemos que hay algunos documentos en donde no son maravillosos y no toda la información está completa, ¿sí? Sin embargo, sí hay algunos que sí son necesarios, como el título, los autores y el año de publicación. Ya de ahí en adelante, la mayoría es ganancia, ¿sí? Todo el resto de cosas que se pueden meter, maravilloso. Bueno, listo. ¿Qué pasa ya cuando nosotros ya aprendimos a hacer nuestras citas aquí? Al inicio Mendeley es un poco frustrante, ¿sí? Para que les miento, mientras uno aprende, mientras uno entiende cómo hacer las citas, las referencias, pero ya después uno ya no lo puede dejar, ¿sí? Ya uno se enamora de Mendeley y ya uno entiende que eso le facilita a uno mucho la vida y uno empieza a trabajarlo siempre. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender la importancia de sumarlo a un Word. Entonces en este caso, nosotros tenemos el Word normal. Esta opción de Mendeley está habilitada para absolutamente todos los tipos de Word, ¿sí? Tenemos aquí nuestro documento de Word, en donde lo primero que nos va a tocar hacer es sumarle o añadirle el complemento de Mendeley, que es como la herramienta o el aditivo para nuestro tipo de referenciación. Eso siempre se va a hacer aquí desde la pestaña de complementos, que creo que en el Word, porque este es el 365, creo que en los otros Word está en la pestaña de insertar. Por acá una pestaña que dice complementos. Ahorita en el mío está aquí, es complementos. ¿A qué voy con lo que les contaba de que en algunas ocasiones no nos permite realizar los complementos por la configuración del computador? Si se dan cuenta en este caso, apenas yo entro a complementos, me dice, no hay complementos disponibles en estos momentos. Compruébelo más tarde, ¿sí? Y es porque la configuración de mi equipo, y yo me he dado cuenta que en muchos equipos también, está activada una pestaña que le brinda una seguridad extra a nuestro computador y no nos permite, por ejemplo, ingresar a este tipo de complementos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de casos? Ustedes les va a tocar hacerlo de pronto algunas veces, no es necesario que siempre tengan la configuración desactivada,
Pero pues Mendeley en realidad no les va a traer ningún tipo de virus, es un software totalmente seguro, no se vayan a preocupar, no, si no les va a cargar ninguna otra cosa. Para eliminar este problema, a nosotros nos toca eliminar o desactivar una opción relacionada con el Internet, ¿sí? Porque eso está relacionado con el Internet. Ustedes entran aquí a su pestaña de inicio, ustedes ponen el firewall, firewall, aquí está, firewall y protección de red. Ustedes entran ahí y les va a arrojar esto. En este caso, yo me encuentro en mi casa, por consiguiente, estoy con una red privada, una red de confianza. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer ahí? Desactivarla, al menos mientras me abre el Mendeley, al menos mientras logro entrar. Y ya cuando yo vuelva a intentar, vuelva a intentar entrar a mi pestaña de complementos, si es que me permite llegar a entrar, me va a permitir el ingreso mientras se desactiva. Me va a tocar cerrar el botón. Un momento, por favor. Listo. Aquí me va a abrir mi pestaña de complementos de Office. Yo lo único que tengo que hacer aquí es buscar el Mendeley. Me lo va a llenar de manera automática. Le doy a agregar. Continuar. Y eso de verdad no se les va a demorar ni 3 minutos. Eso es rapidísimo. Automáticamente se les va a abrir al lado de aquí toda la pestaña de Mendeley. Si lo llegan a necesitar, va a estar aquí arriba en la parte de referencias. Al final, citador de Mendeley. ¿Cuál es la Mm, ventaja de este tipo? Obviamente al inicio a ustedes les va a solicitar ingresar con su cuenta, ¿sí? Ingresen con la misma cuenta con la que ingresaron en el online, porque obviamente si no, no les van a aparecer acá las citas. Siempre las citas se tienen que hacer desde el online. Es decir, ustedes hacen la configuración en el online y lo que hacen acá luego es actualizar toda la información que ustedes subieron en el online, ¿sí? Porque desde acá ustedes no pueden hacer las citas ni subir los documentos. Todo eso se hace desde el online. Listo. Si se dan cuenta, cuando yo entro acá en mi referenciador, yo acá tengo todas las pestañas que yo he creado. Esto, como les digo, automáticamente se actualiza al inicio, cuando uno entra por primera vez. Y acá tengo mi pestaña de capacitación. Tengo aquí mi pestaña de capacitación, aquí está el artículo con el PDF que yo subí. Y en realidad ahorita el proceso es bastante sencillo. Acabé mi párrafo, voy a ampliar un poco. Acabé mi párrafo. Antes del punto, selecciono la cita que quiero incluir, la chuleo, la inserto y ya quedó. De manera no, automática la información, ¿sí? qué Por maravilla. ejemplo, otra, es una maravilla. Por Sí. ejemplo, aquí, otro, listo, el otro párrafo, tengo mi otra cita, la inserto, listo, ya quedó. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ahora obviamente nos toca crear nuestra sección de referencias y bibliografía, ¿sí? Mucho más sencillo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, referencias. Y lo único que a mí me toca hacer en este caso es, me voy a los 3 punticos, aquí en donde dice, aquí, ¿ven? Mendeley, 3 punticos, insertar bibliografía. ¿La quiere insertar aquí? Sí. Y ya, me subió todas las referencias de una vez. Perfecto, Es súper bien. maravilloso, ¿sí? Si, por ejemplo, en algún momento, me voy a salir aquí de la carpeta de capacitación, solo para que ustedes vean más o menos cómo es, voy a insertar otra cita. Entonces voy a insertar, por ejemplo, otra cita que yo tenga por acá. La inserto. Como yo ya hice el proceso de aumentar mi bibliografía una vez, automáticamente acá ya quedó la cita. No me toca Mm, volver a hacer el proceso, nada, nada. Y así de ok. manera uno sigue el proceso, entonces vulnerabilidad, agrego el otro, trim. Listo, aquí abajo automáticamente ya se sumó la información. Ah, Eso solo me súper. toca hacerlo una vez, ¿sí? Si se dan cuenta, estas referencias se van automatizando correctamente. Yo acá tengo APA 7, ¿sí? En este caso tengo configurado APA 7. Pero resulta que a último momento el cliente me dijo, no, es que APA 7 no, me dijeron que no, que me tocaba IEEE. Y uno, no, no puede ser que IEEE. Bueno, ¿qué se puede hacer? Nos vamos aquí a configuraciones de citación. Listo, me dice, usted está citando en APA 7. ¿Quiere cambiar el tipo de citación? Sí. Me lo están pidiendo en IEEE.
¿Está seguro que quiere cambiarlo? Sí. Listo. Automáticamente se me cambió todas las citas. Y cuando voy a la parte de abajo, las referencias también se cambiaron a ser IEEE. Súper. Mera emoción. Igual, igual puedo cambiar el lenguaje de citación, lo pueden hasta ponerlo en catalán, árabe, lo que sea. Obviamente, lo ideal, español, ¿sí? En este caso, para que ustedes no les arroje, por ejemplo, para que les diga, por ejemplo, recuperado de, ¿sí? En algunos casos, y no en otro idioma, para que no parezca que lo sacaron de otra fuente. Ahora, por ejemplo, en este caso, yo me encuentro en la necesidad de buscar o agregar otro artículo a mi Mendeley, ¿sí? A mi carpeta de referenciación, pero resulta que a mí esas modificaciones me toca hacerlas directamente desde el online. Entonces, por ejemplo, voy a buscar cualquier otro artículo científico aquí. Entonces me voy a devolver. Listo, encontré este de acá. Lo voy a referenciar, afortunadamente tengo aquí mi DOI, entonces lo copio y aquí le pongo añadir nuevo, agregar cita manual y en el identificador lo pego. Ahí va a cargar. Listo, ya me lo encontró. Maravilloso. Le doy a añadir entrada, igual a como hicimos la primera vez, y lo paso a mi carpeta de capacitación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro a mi Word, yo me doy cuenta que automáticamente no se pasó a mi carpeta de capacitación. Aquí no está mi documento. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? Me toca actualizar el Mendeley desde Word. Muy sencillo, en realidad es solo un paso, vuelven a oprimir los tres punticos y le ponen recargar desde la librería online. Y cuando ustedes hacen eso, automáticamente aquí ya se pasó mi artículo. Aquí ya está. Entonces no se lleguen a asustar si no llegan a ver el artículo, solo les toca actualizarlo porque es que el Mendeley aquí en Word es estático y si ustedes no le dicen necesito volver a recuperar la información, pues no lo va a hacer, más porque Word no necesita internet, ¿sí? Entonces él necesita esa ayudita para decirle, venga, vuélvame a traer la información. Listo, voy a citar mi documento, entonces igual oprimo aquí y le inserto. Voy a pasar otra vez a APA 7 porque ahí se explica algo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que en algunos documentos de APA no siempre las citas tienen que ir en paréntesis, ¿sí? Cuando nos dice, según Rodríguez, tal año. Entonces, en este caso, lo que a mí me toca hacer es lo siguiente. Tengo acá, según, ¡ah! Y yo voy a insertar la cita de este señor. Y cuando yo la inserto, evidentemente a mí me lo pone en paréntesis, ¿sí? Ahí ya tenemos un problema porque ahí estaría mal referenciado en APA. ¿Qué es lo único que a mí me toca hacer? Aquí le pongo como modificar de manera manual en el fragmento aquí azul que está aquí abajo, y ahí él me va a permitir modificarlo como yo quiera. ¿Sí? Entonces, obviamente yo le quito el paréntesis aquí inicial y le cierro el paréntesis acá para que quede bien hecha la cita, como cuando estamos hablando de un autor o de unos autores en específico. Guardar cambios y me lo modifica aquí de una vez, y aunque yo haya hecho la modificación, aquí en las referencias igual se me sumó la cita. ¿Sí? No existe ningún problema adicional, ahí ya está la información. Em, ¿Qué más puedo decirles aquí? Espérense un segundo. Ah, Yo tengo bueno, una ¿cuándo pasa? Cuéntame antes. Cuando necesitamos, por ejemplo, es una cita directa o con comillas, ¿cómo se le puede poner el número de página? Y otra pregunta, ¿y cuando es así como el que acabaste de hacer parafraseado, el número de página se pone normal al final del manual, ¿cierto? Sí, ambas se ponen manuales. ¿Qué pasa con Mendeley? Que la única manera de que de pronto tú le digas, te referencia a algún número de página, es cuando tú tengas el PDF, ¿sí? Y empieces a subrayar y Mendeley entienda, aunque no lo entiende siempre, porque a mí ya me ha pasado, él a veces como que no categoriza esa información. Cuando tú subrayas y tú le dices, quiero referenciar justo esta información del PDF, a veces te arroja el número de la página. De lo Mm, contrario, si no te la arroja, igual tú te puedes volver a parar acá en la cita y le pones igual el número de página, ¿sí? Entonces, sí. P47, y como acá lo tienes manual, no pasa nada, igual en la parte de abajo te va a quedar la referencia común y corriente. No se te va a modificar, no te va a decir ningún otro tipo de información. Listo. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta con Mendeley?
porque en realidad esta es la información básica que ustedes tienen que saber para poder referenciar. No, Maravilloso. Ahora, para como finalizar este tema de los grupos, a nosotros nos sucedió en algún momento con un proyecto de investigación en donde cuando yo intenté ingresar al Word, yo me di cuenta que algunas citas estaban automatizadas, al parecer por Mendeley, pero a mí no me permitía continuar el proceso porque yo no tenía la base de datos, ¿sí? La base de datos la tenía el cliente y ahí a mí me tocó comunicarme con Andre y decirle, Andre, necesito que nos manden, por favor, el compilado de Mendeley. ¿Cuál es la ventaja de acá de este tipo de proyectos? Que obviamente cuando yo empiezo a subir mi información, la otra persona que tenga el grupo también la va a ver reflejada de la misma manera. ¿Sí? Acá igual nos aparece la fecha en la que nosotros subimos los artículos. Entonces, de esta manera también se puede más o menos diferenciar la información. Cosas muy útiles, por ejemplo, yo ahorita que estoy realizando mi maestría y estoy con otra persona más, entonces ambos utilizamos Mendeley, se va cargando la información en el mismo momento y ambos tenemos la base de datos. La manera de compartirlo es bastante sencillo. Uno le da aquí los tres punticos al grupo, manejar grupo, y acá en el grupo uno ya empieza a sumar, invitar miembros, uno pone el correo y automáticamente a la persona le llega el cosa diciendo como, Valeria te está invitando a usar una carpeta compartida en Mendeley. Aceptar y uno entra y automáticamente ya están todas las citas que la otra persona hizo. ¿Sí? Y yo obviamente, para que se pase la información a esta carpeta, lo único que yo voy a tener que hacer es arrastrar la información a mi carpeta y a la otra persona con la que yo comparta el grupo también se le va a ver reflejada de una vez esa actualización. Em, y yo creo que eso es todo. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, las referencias que ustedes acaban de añadir, las cosas que acaban de leer cuando tienen los PDFs, los favoritos, como les comenté, en algunos artículos que son necesarias, como el tipo de que pueden usarse como en varios artículos, publicaciones propias que uno también puede subir, duplicados. Acá él te dice, ok, tú has subido el artículo ya 2 veces, no hay necesidad de que lo vuelvas a subir, como el que yo acabo de aumentar acá, que lo subí en PDF y que además lo subí con Docs. Y pues los documentos basurita, para que ustedes puedan ir limpiando su base de datos. En este caso yo creo que estoy con mi correo institucional, efectivamente. Y en la parte de aquí abajo, en algún lugar, suscripción creo que es. Sí. En este caso, si no me falla la memoria, a uno le dan 1 giga cuando uno está con correo normal, ¿sí? Y depende también de la universidad, el tipo de espacio que te den. Entonces, en este caso, a mí con la Universidad Piloto, que es con la que yo estoy haciendo mi maestría, me dan 2 gigas. Pero pues habrá otras universidades con las cuales el convenio sea mucho mayor y no les den 2 y no les den 5. Y creo que hay otra universidad con la que escuché alguna vez que dice que 100. Sí, pero con todo lo que yo ya he creado, tengo poquito espacio. En realidad, Mendeley no gasta tanto espacio en guardar esa información. Entonces, creo que no se me pasa decirles nada, mirar las carpetas, insertar las citas, actualizar las referencias, cambiar el tipo de referenciación. No, creo que eso sería todo, André. Así es como se usa Mendeley. Como les digo al inicio, va a ser un poco frustrante. Igual cualquier pregunta que tengan, ahí por el grupo estoy totalmente a su disposición para respondérselas. No pasa nada, el conocimiento se comparte y facilitarnos la vida a nosotros como asesores es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Uno a veces en referenciando se demora de verdad 1, 2, 3 horas. Si la referencia está difícil, y cuando uno le dicen, por ejemplo, en IEEE pasa mucho que uno referencia manual y que cuando uno sube, uno dice, ay, me faltó una cita. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Y toca empezar a cambiar la numeración de todas las citas de ahí para abajo para realizar el proceso. Además, no. la ventaja es que Mendeley se va actualizando. Es decir, cuando salió APA 7, como al mes, 2 meses, ya estaban cargadas todas las herramientas para APA 7. Entonces, como que no hay que esperar tanto, todo está actualizado y asimismo, pues también el Mendeley es un software que va creciendo, ¿sí? Entonces, probablemente dentro de un tiempo ya pueda leer automáticamente los PDFs que no tienen, que no tienen texto o incluso va a poder traducir la información, ¿sí? No, no me sorprendería. Pero pues por ahora esta es la información que Mendeley tiene.